Hay una palabra, una entre tantas, que en política es fundamental, que es la palabra representar, representatividad, que no es otra cosa que lograr como dirigente político, hombre o mujer, lograr que puedas generar identificación entre aquellos que escuchan tus propuestas. Que quienes te están escuchando, quienes te están mirando, sientan concretamente que vos defendés los intereses que ese que te está escuchando en los que cree, por los que pelea. Quiero decir, estás en tu casa y escuchás a un hombre o una mujer de la política que te habla en un lenguaje determinado, da determinadas discusiones, lleva adelante determinadas propuestas que vos decís, este tipo, esta mujer, la verdad que siento que está hablando en nombre mío, está hablando de lo que me pasa, está hablando de las necesidades que tengo. Claro, después si tenés la posibilidad de gestionar y empezás a darle respuesta a esas necesidades, bueno, empieza esa construcción de representatividad política. Y ahí se construyen los dirigentes y ahí se construyen los liderazgos. Es el territorio, son las bases los que le van poniendo un termómetro a la política. Son quienes van regulando, al menos así debería ser los tiempos de la política. Pero hay momentos en donde el discurso, el planteo, la discusión que propone la dirigencia política se empieza a alejar de lo que la gente vive todos los días. Y me da la impresión, humildemente, que esta campaña es el reflejo de una sociedad que se está distanciando de la dirigencia política. Y no lo celebro. Nunca voy a celebrar que como pueblo nos alejemos de la política. Porque si nos alejamos de la política, vienen los grandes procesos de despolitización donde quien avanza es el mercado, con sus bufones, con sus escribas, con aquellos que juegan a la política, pero no dejan de ser cadetes del mercado y se llevan puestos todos los derechos. Entonces, nunca voy a celebrar que la dirigencia política se aleje de lo que le pasa a la sociedad. Por eso les planteo hoy reflexionarlo. Quiero decir, cuando habla Patricia Bullrich, habla de recortar derechos, habla de represión, habla básicamente de acabar con una manera de hacer política y básicamente lo que plantea es, hay que terminar con, hay que proponer que se reduzca el Estado y hay que ordenar a la sociedad de otra manera. ¿Habla Patricia Bullrich del salario? ¿Habla Patricia Bullrich de lo que generó la deuda? ¿Habla Patricia Bullrich de la pobreza? No. Milei habla de la libertad como si fuese algo abstracto, que no se construye todos los días, habla de una libertad individual, habla de dinamitar esto o aquello, ya lo sabemos, no lo voy a repetir. Bien, habla de la pobreza, habla de la desocupación, habla de los trabajadores informales, no. Larreta habla de la idea de república, habla de terminar con el kirchnerismo, habla de cambiar, un cambio definitivo, no termina diciendo con claridad cuál es ese cambio, porque ya habían prometido un cambio que no cumplieron en lo más mínimo, o mejor dicho, lo cumplieron en pos de sus intereses y no de los intereses del pueblo. Ahora, uno de ese sector de la política no espera nada. No voy a esperar que utilicen ese lenguaje, que le hablen a esa gente, pero sí uno lo espera de los dirigentes del campo nacional y popular. Y aquí hay dos cuestiones que plantear, que es Sergio Massa y Juan Grabois. Si se quiere, Juan Grabois tiene un discurso mucho más cercano a la realidad de los barrios, a la realidad de lo que está viviendo hoy en día la ciudadanía. La verdad que esto es así, objetivamente es así. Ahora, todo indica, todos los números indican que el que va a ganar esa pulseada de la interna es Sergio Massa. Y Sergio Massa no puede dejar de ser ministro de Economía, cosa que está muy bien, no puede dejar de darle pelea al Fondo Monetario con nuevos acuerdos, cosa que está muy bien, y no puede dejar de ver la economía cotidiana y tomar medidas, está muy bien. Ahora, tampoco los escucho hablar de salario. La verdad es que no. Los que se quieran ofender pueden empezar a ofenderse desde ahora. Pero por cierto, que no sé por qué en la Argentina se dejó de hablar de esa suma fija, de ese aumento de salario que permita pelear un poco los precios. ¿Por qué se dejó de hablar del control de precios? ¿Por qué se dejó de hablar en la Argentina de la pobreza? ¿Que ya no hay más?
40% de pobres fue los últimos datos que se dieron. ¿Quién les habla a esa porción de la sociedad? A ver, no quiero ser soberbio con esto, pero ustedes que están del otro lado y que se informan por C5N y que están politizados y que les gusta reflexionar y analizar la política, yo les digo, Fondo Monetario Internacional, saben de qué estamos hablando, tienen una mirada de qué es lo que genera el Fondo Monetario cuando somete a un país, saben que esa deuda la contrajo Mauricio Macri. Ahora, en los barrios donde los comedores apenas les alcanza la comida, ¿ustedes creen que están discutiendo al Fondo Monetario? Sabemos que las políticas del Fondo Monetario llevan adelante un ajuste que hace que cada vez sean más las familias que tengan que ir a los comedores. Sí. ¿Es cierto que el Fondo Monetario y las políticas que aplicaron de la mano de Mauricio Macri generaron una situación de desigualdad en la Argentina y de pobreza? Sí. No estoy diciendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estoy diciendo que lo que necesita esa porción de la sociedad es dirigencia política que les hable de sus dolores, de sus olores, de sus broncas, de sus angustias y su desesperanza. No quieren más escuchar hablar de si se le pagó al fondo o no con los yuan. Está buenísimo eso, ¿eh? No le estoy quitando valor, estoy diciendo que hay una distancia entre lo que uno escucha en la calle y lo que le habla la dirigencia política. Y cuando esto pasa, crecen los Milei y ahora los Bullrich. ¿Por qué? Porque cuando no encontrás esa representatividad, cuando no encontrás ese mensaje que es del mismo lenguaje con el que vos discutís en la mesa familiar, o que hablan de lo mismo que vos hablás en la mesa familiar, cuando eso se empieza a romper, la que pierde la política. Y cuando pierde la política, aparece el voto puramente emocional que se enoja con todo y que dice que se vayan todos, ya sabemos a dónde. Entonces Milei, ahí los Milei, que son, como dice el gallego Antonio Fernández Llorente, es una síntesis de que se vayan todos, ese Milei crece. ¿Por qué? Porque no se encuentra respuesta, porque parece que no hay nuevas épicas. ¿Por qué la juventud, no mayoritariamente, por qué a la juventud que vota Milei se le pregunta si está de acuerdo con la venta de órganos y dice que no, si está de acuerdo con recortar la universidad pública y dice que no, si está de acuerdo con recortar la salud pública o con dinamitar el Banco Central, te dicen que no, pero al mismo tiempo te dicen que van a votar a Milei? Y la verdad es porque ahí hay un sentimiento de bronca con la política o hay un sentimiento de la política a mí no me resuelve nada. Entonces no me jodan con que quiera entender cómo va las negociaciones con el Fondo Monetario. Insisto, importantísima, necesaria, se hizo un acuerdo interesante. Bien, hay que sacárselo de encima, cuanto antes. Está claro. Me pregunto quién le habla a esa porción del pueblo, que es el más dolorido, es el más decepcionado, porque la decepción del Frente de Todos le vino a la mano directamente con un golpe económico, le vino a la mano directamente con recorte de derechos. No es simplemente lo que nos puede pasar a muchos, y también lo digo con humildad, que gracias a Dios tenemos trabajo y que la verdad es que podemos analizar cómo defraudó este gobierno desde otro lugar, desde cierto lugar de comodidad. Aquellos que fueron defraudados por este gobierno y que se quedaron sin trabajo o que trabajan en negro y que no les alcanza, y la verdad es que la decepción la viven de otra manera. Entonces me pregunto quiénes les hablan. Dejen de hablarle al mercado, todos. Bullrich se sienta con el colega, con Alejandro Fantino, en algunos de esos encuentros que hacen los empresarios, que les cuenta, les encanta hacer banner, ¿viste? Hacer banner, se sienta, cafecito, charla y analizan el país. Y ahí habla de recorte, y ahí habla de sindicatos, y ahí habla y hoy aparece Milei y te dice vamos a terminar con la universidad pública, vamos a terminar con la salud, el que la puede pagar, que la pague, y el que no, que vea cómo. Bien, está el día a día, mañana, que vas al supermercado y los precios son insoportables. Insoportables. Y que tenés un dólar blue que se disparó, no porque haya una oferta donde todos los argentinos y argentinas salgan a comprar sus 200 dólares, porque son 2, 3 tipos que también están jugando la política. Entonces, ojo, que no se empiece a romper ese vínculo con la política. Hay algunos dirigentes, claro está, que aún lo sostienen y que trabajan en ello. Y está claro. Ahora bien, una vez tuve la oportunidad de entrevistar a Cristina Kirchner en una radio
Y le dije que sentía, esto en el 2017, que sentía que entre ella y el pueblo no había nadie. Y eso es un problema, ¿eh? Hablaba bien de Cristina como líder, hablaba bien de ese pueblo que le reconocía su gestión, pero ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasa con esa? Bueno, esa dirigencia está ahí, está en los barrios. Esa dirigencia que sabe interpelar a la sociedad y que sabe transmitir sus reclamos, está en los barrios, pero son los que menos visibilidad tiene. Hablaba el otro día con el Pitu Salvatierra. Le decía, Pitu, ¿qué se discute en los barrios? Cualquier cosa menos el Fondo Monetario. Digo, ¿tenemos que dejar de discutir al fondo? No, no estoy diciendo eso. Discutamos el fondo, pero hablemosle a aquellos que aún esperan que un gobierno popular les dé respuestas y les dé soluciones. Insisto, ojo con la distancia. Cuando un pueblo no encuentra en su dirigencia, no encuentra en los representantes expresadas sus necesidades, construye su camino individual, se rompe la idea de lo colectivo. Y si cuando simplemente una dirigente política o dos o tres son los que representan a las grandes mayorías, eso puede ser bueno para la historia, pero no te termina resolviendo el problema hoy, mañana. Te quedás a la espera de, por favor, que hable, a ver si escucho que alguien dice lo que me pasa. ¿Alcanza que hable? No, hay que hacer política. Ojalá, con tu humildad, ojalá se den cuenta que los núcleos duros, electoralmente hablando, van a votar lo que han defendido toda la vida. El núcleo duro de la derecha votará entre Larreta y Bullrich. El núcleo duro del campo nacional y popular lo hará con Grabois o lo hará con Massa. Bien, ahora, hay un 40% restante de esos dos núcleos duros que son fluctuantes, ¿eh? Háblenle a ellos. No pretendamos que aquel que tiene que levantarse mañana a ver cómo consigue el mango para cenar a la noche tenga resuelta su mirada política en torno a la macroeconomía. No, dejemos de hablar de macroeconomía. Háblenla en las grandes reuniones. Háblenlas ahí, digan lo que quieran, qué sé yo. Empecemos a hablar de cuánto cuesta hoy a un padre y a una madre mandar a su hijo a la escuela, por ejemplo. Se me ocurre. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.